Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta un mensaje para consolar y alertar su vida. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 y hasta el 25. Amén. La palabra se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Damos gracias al Señor. Tu palabra, oh Dios de toda gloria, ha sido predicada. Ahora prepara nuestros corazones, Señor, y haz como tú desees en esta tarde, Señor. Te pedimos que nos ayude a discernir, a entender, a abrir nuestros oídos, Señor, de modo que esta palabra afecte nuestra vida de tal manera, Señor, que tu luz brille en cada uno de nosotros, Señor. Que vayamos convencidos, Señor, de que tú tienes un propósito en esta tarde, un propósito glorioso en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Pues para mí es un privilegio estar aquí y damos gracias al Señor y damos gracias a la iglesia, al pastor y a todos los que permiten que uno esté aquí ministrando la palabra de Dios. Cuánto honor, cuánta honra. Gloria sea al Señor. La palabra que hemos leído es una palabra que promete que vamos a aprender. Vamos a aprender de modo que la palabra tenga un significado en nuestra vida, que afecte nuestra vida. Que salgamos de alguna manera transformados, comprometidos con lo que vamos a escuchar esta tarde. Y de eso vamos a hablar, de eso, lo que vamos a hablar esta tarde, que hemos leído en el libro de Santiago, capítulo 1, 22 hasta el 25, es una palabra que puede ciertamente, hermano, hacernos despertar. Ciertamente el Señor no nos quiere siendo simples oidores, sino hacedores de la palabra. Y así se intitula este tema, hacedores de la palabra. El Dios de toda gloria nos ha dado instrucciones claras y precisas sobre cómo vivir una vida cristiana. Y para eso, hermano, nos ha legado su palabra, la santa palabra de Dios. La carta de Santiago es exactamente eso, un manual, una guía a partir de la cual debe regirse toda persona que ha nacido de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene un manual que es la palabra de Dios y que nos dice cómo se comporta una persona en donde se ha operado un cambio tan maravilloso, en donde ha sido regenerado espiritualmente, en donde se nos habla que nosotros somos la luz del mundo. Por tanto, tenemos que comportarnos como esa luz. Esa luz tiene que brillar en todos y cada uno de nosotros. Esto si verdaderamente se ha tenido un genuino encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí la importancia, amados hermanos, de entender la profesión a la cual hemos sido llamados. Más aún, la razón por la que venimos a Cristo es un aspecto importante. La razón por la que venimos a Cristo. Nosotros estamos en los caminos del Señor por misericordia de Él, por el puro afecto de su santa voluntad. Amén. Si hubiese sido por nosotros, todavía estaremos condenados en nuestros delitos y pecados. Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos rescató y dio a su amado Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y Él espera de todos y cada uno de nosotros que seamos verdaderamente hacedores de su palabra. Jehová Dios nos enseña claramente cómo debemos vivir la vida cristiana que a Él le agrada, la que a Él le agrada. Y eso es un ejercicio, amados hermanos. Agradar a Dios es una decisión. Agradar a Dios no hay que esperar tener un sueño. Y siempre hago uso de este argumento porque muchos de nosotros hemos sido enseñados que se necesita tener una experiencia extrasensorial, paranormal. Lo paranormal está aquí. La bandera es aquí que está, en la bandera. Y por eso tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras, para que nos afirmemos en la fe, para que echemos raíces, de tal modo que podamos permanecer. Como dice en el libro de San Juan, capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y nos habla como 10 veces que tenemos que permanecer.
Y nos dice que si permanecieres en mí, yo permaneceré en vosotros. Y vuelve y nos recuerda, permanezcan, pero tenéis que permanecer en mí. ¿Quiénes habrán de permanecer? Aquellos que entienden el santo evangelio de Jesús. Aquellos que no ha sido una simple emoción que los ha movido a venir a una iglesia. Aquellos que tienen una convicción de pecado tal que se sienten agradecidos de su Dios de tal manera que por la eternidad van a estar dando gloria agradeciendo a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese tipo de nacimiento hace que uno tenga compromiso con el Señor. Cuando se entiende lo que pasó en la cruz, cuando se entiende el gozo de la salvación, cuando se entiende lo que a mí se me perdonó, entonces eso se traduce en devoción hacia el Señor. Una devoción que no hay que empujar a uno, una devoción que uno se goza estando aquí en la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y lo que es de bendición para nosotros es lo que Dios aspira. Muchas veces, amados hermanos, nosotros mismos no sabemos lo que es bueno para nosotros. Uno normalmente no sabe. Por eso es menester estar pendiente a las señales del Señor. Nosotros no hacemos negocios sin ponerlos en manos del Señor. Nosotros no hacemos un viaje sin ponerlo en manos del Señor. Nosotros primero hablamos y consultamos a nuestro Dios y esperamos cual que sea la voluntad de Él. La voluntad de Dios se escucha cuando se está tranquilo. Cuando usted tenga un proyecto, amado, no se emocione mucho, espere que el Señor le diga. Espere que el Señor le indique, que le dé una señal. Ese es el hombre que es hacedor de la palabra de Dios, hacedor de la palabra de Dios porque sabe esperar en el Señor. Déjenme decirle y compartir con ustedes, amados hermanos, que una de las enseñanzas más grandes que yo he aprendido de la palabra de Dios es a saber que ante una situación de compromiso, ante una situación delicada, el primer pensamiento que le llega a uno no es el de Dios. Por lo general, no es él. Porque cuando estamos en apuro, que algo nos apremia, que estamos en una situación de envergadura, normalmente la carne nos habla. Y el primer pensamiento que nos llega es: angústiate, desespérate, entristécete. Y ese tipo de pensamiento llega. Y luego, como hacedores de la palabra, entonces recordamos la palabra de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y entonces ponemos el problema allá y lo mandamos para los 411, bendito sea el Señor. Porque confiamos en su palabra, porque le creemos a Él. El primer pensamiento ante una situación apremiante, difícil, compleja, no es de Dios. Espere el segundo pensamiento y viene a través de su palabra. Por eso Dios le agrada a los hacedores de su palabra. El libro de Santiago, amados hermanos, enseña desde el principio que debemos ver la vida cristiana desde la perspectiva de la eternidad. ¿Qué es eso? Que lo nuestro, el llamado que nosotros se nos ha hecho, es para que pensemos en esa gloriosa Jerusalén que se nos prometió. Aleluya. Me voy a preparar lugar para que donde yo estoy, usted también esté. Ese debe ser la meta, el target nuestro, el objetivo nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo demás son añadiduras, amados hermanos. El evangelio no es para prosperarnos. El evangelio no es para enriquecernos. El evangelio no es para hacernos más sabios. El evangelio no es para... El evangelio es vida eterna, salvación y vida eterna. Eso es el evangelio. Gloria sea el nombre de Jesús. Y el que aprecia eso, entendido el evangelio, aprecia la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a escudriñar las sagradas escrituras, porque en ella a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Por tanto, la bandera, ahora sí, llamo la bandera, la palabra de Dios, debe ser nuestra fuente diaria de consulta. Nosotros debemos estar constantemente procurando aprender de Él, de su palabra. Pero ¿cómo vamos a aprender de su palabra si nosotros somos haraganes para abrir ese libro en la casa? Y mucho más haraganes para venir aquí los miércoles. Ay, ya el hermano nos está amonestando, pero es verdad. Necesitamos, hermano, hacer mayor compromiso. Usted debe tener hambre por la palabra de Dios para estar verdaderamente afirmado en la palabra del Señor, de modo que no vengan vientos, que no haya vientos tan fuertes que nos cambien del camino, que nos convenzan, que nos muestren otro camino que no sea el que hemos sido persuadidos, que es el camino de la salvación y la vida eterna, en la cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aflicciones vienen a nuestras vidas, pero ellas no son nuestros enemigos, son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Por medio de ellas Dios nos madura en la fe,
que no es otra cosa que hacernos semejantes a Cristo. Las tribulaciones, los problemas, las situaciones que enfrentamos no son nuestro enemigo, más bien nos ayudan a crecer y a fortalecernos. ¿O no pasa así con lo que practican en el gimnasio? Los levantadores de pesas comienzan con pesitas pequeñitas, ¿verdad? De 10 libras, 5 libras, y luego a medida que van experimentándose, pues le van aumentando la carga, y así pasa con el cristiano que va madurando. Cada día se van adicionando cosas que lo hacen a usted crecer como creyente. Pero para eso necesita usted entender que debe ser un hacedor de la palabra de Dios. Porque si usted no se nutre del alimento, el pan de vida, que es la palabra de Dios, usted no va a tener esa fortaleza, ese entrenamiento como para soportar la carga de la vida. Y por eso hay muchos sufriendo, hay muchos padeciendo, hay muchos que han dejado el camino del Señor porque no han soportado la carga, las pruebas, las tribulaciones. Estamos hablando, amados hermanos, de que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no simples oidores de la palabra. Amén. De eso se trata el tema de hoy. Santiago nos recuerda que debemos poner nuestra mirada en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en la carencia financiera. Wow, es una enseñanza maravillosa. Santiago, a través de su carta, a través de su escrito, nos dice a nosotros que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Sino cambiarnos, sacarnos de la oscuridad a la luz, sacarnos de muerte a vida y ofrecernos una esperanza gloriosa de vida eterna. Aleluya. Y yo lo creo. Entonces, ese debe ser el enfoque de una persona que es hacedor de la palabra, una persona que ha entendido el evangelio. No podemos poner la mira en las cosas aquí que son temporales, amados hermanos. Un mismo suceso, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, le va a pasar al que tiene mucho como al que tiene poco, al sabio y al ignorante. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entonces las demás cosas vengan por añadidura. Amados, tenemos que salir convencidos esta tarde de que esa debe ser la mentalidad del cristiano, puesto los ojos en Cristo Jesús, quien es autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre de Jesús. Si alguno cede a la tentación, dice Santiago, no diga que es tentado por Dios. Nosotros tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. Una de las cosas que nos apartan del conocimiento pleno de Dios es no aceptar que somos responsables de nuestros actos, que la consecuencia que atrae nuestros actos, todo lo que yo soy hoy es resultado de las acciones que tomé cuando era más joven. Entonces yo no puedo culpar a Dios, ni al sistema, ni a mis padres, ni al gobierno, etcétera, etcétera, de lo que me está sucediendo. Entonces, no diga a nadie jamás que cae en tentación, que fue tentado y que el diablo lo tentó. No, la concupiscencia que mora en nuestros corazones me llevó a eso. Y eso lo va a llevar a usted, si es un hacedor de la palabra, a entender que necesita el perdón del Señor. Tristemente, muchas veces no sucede. Hay muchos hermanos. Yo siempre hago la historia de que cuando llega diciembre hay muchos muchachos, especialmente jóvenes, que cogen vacaciones. Yo tenía un empleado en el departamento de seguridad, en uno de los hoteles que trabajé, que él era muy eufórico con la palabra. Y él era muy animado y trabajaba mucho y quería predicar el evangelio siempre a cuanta persona encontraba. Pero llegó Navidad. Llegó Navidad y él fue tan sincero, porque hay que reconocer que es un hombre sincero, que me dijo: señor Vidal, yo me salí del evangelio ahora en diciembre para esta fiesta, porque agarré un tigo que me le dio 2 pedras a mi mamá y yo tuve que partirle 3 costillas y me dijo una cosa. Yo me reconcilio en enero. Gloria a Dios. ¿Ya? No tenía fundamento, no es un hacedor de la palabra. El cristiano hace compromiso con Dios. El cristiano tiene tal compromiso con Dios que no es verdad que hay viento que lo mueva de su forma de pensar. Hemos sido persuadidos por el santo evangelio del Señor. Hemos sido llamados a permanecer fiel. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, verso 2. Si retenéis, escuchen esa palabra, amados. Si retenéis la palabra que os hemos enseñado, seréis salvos. Y si no, habréis creído en vano. Retener la palabra, bendito sea el Señor, es memorizarla. Es tenerla aquí presente en cada día, en cada segundo. Amado, esto es un ejercicio, esto es un gimnasio. Esto no es un asunto para nosotros de que venir los domingos solamente, tímidamente los domingos, a escuchar un sermón e irnos para nuestra casa sequecito.
a volver al vulgar agobio, a la rutina diaria, a volver a los pleitos, a las rencillas, a los enojos. El cristiano batalla contra los pleitos, batalla contra los enojos, batalla con la envidia, batalla con la codicia. El cristiano no es igual, no es un ser humano común y corriente. Ha sido transformado por la sangre preciosa del Cordero y debe honrar a ese que lo transformó. Bendito sea el nombre de Jesús. Debe gloriar al nombre de Jesús con sus actos, con su andar, con su decir, con su caminar. Que la luz de Cristo brille a través de ti. Pero eso no es todo. Dios muestra su buena voluntad para nosotros al hacernos nacer por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hizo pensar que podíamos dejar el camino del error. Amado amigo, tú que nos visitas en esta tarde o que nos escucha a través de los distintos medios, hoy es una gran oportunidad para que tú reconsideres tu relación con Dios, para que tú reconsideres tu vida, para que tú te detengas, hagas un alto en el camino y considere que tú puedes dejar el camino del mal, el camino del error. Satanás es un especialista haciéndonos sentir que estamos bien. Es mentira, amado amigo, no te dejes engañar. Joven que me escucha, la lucecita del mundo te va a engañar. La lucecita del mundo está acabando con nuestros jóvenes, con los muchachos, y le dice que todo es bacanidad. Dicen así todavía los muchachos, en mi tiempo lo decían así. Ahora todo es chévere y los muchachos son una presa fácil. Joven que me escucha, Cristo te ama. Y Él tiene un plan de salvación maravilloso para ti. Escapa de lo que está sucediendo a tu alrededor. Escapa de la esclavitud de las drogas, del alcohol, de los vicios. Porque su fin es fin de perdición, dice la palabra de Dios. Esa es la puerta ancha y espaciosa por la que muchos entran. La otra es la puerta de la negación, la puerta estrecha, la puerta angosta, la puerta de decir no, yo no voy con la corriente de este mundo. Yo no me dejaré zarandear del enemigo, yo no me voy a esclavizar de lo que el mundo me ofrece hoy. Y nosotros, amados hermanos, que aquí estamos, permanezcamos firmes. Y eso tenemos que decirlo todos los días de aquí. Necesitamos salir convencidos de que tenemos que hacer mayor compromiso con Dios. No con la iglesia, es con Dios. Y después que hacemos el compromiso con Dios, entonces nos levantamos confiadamente a las 6 a venir a los matutinos a orar. ¿Cómo es posible que aspiramos a pasar una eternidad con el Cristo de la gloria? Entonces no tenemos tiempo para el Cristo, para nuestro Redentor. Hermanos, necesitamos tener convicción de fe de quien hemos creído. Nosotros estamos hablando de vida eterna. Por eso nos causa tanta tristeza cuando un hermano nuestro, un tío, un primo, un compañero de trabajo no conoce el Evangelio de Jesucristo, no le ha entregado su alma a Cristo, porque sabemos lo que le espera a esa persona por la eternidad. Por la eternidad debemos tener amor por esas personas que no conocen aún el Evangelio. Debemos tener amor, no debemos ser hostiles con ellos, sino hablarle en amor, para que ellos comprendan y dejen el camino del error, al igual que nos pasó a nosotros, porque el Señor nos tuvo paciencia a nosotros, o por lo menos a mí me tuvo muchísima paciencia y me esperó. Precioso Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando hoy de que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. La palabra de Dios debe ser céntrica en nuestra vida, y eso que es céntrico es que es lo primero, es la primera prioridad. La prioridad de nuestra vida debe ser Cristo. Amén. Cristo debe ser nuestro andar, nuestro decir, nuestro respirar. Si entendemos cuánto costó nuestra maldad sobre esa cruz, vamos a entender perfectamente la magnitud de lo que se nos perdonó. Entonces vamos a entender el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Y si entendemos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esa cruz, entonces vamos a agradecer por siempre. Ese es el tipo de cristiano que es hacedor de la palabra, el que comprendió el Evangelio. Hay un grupo de hermanos que no hay que empujarlo, mis hermanos. Hay un grupo de hermanos que hacen la cosa lleno de gozo. Yo decía en estos días, lo voy a repetir, me perdonan si lo voy a repetir, pero a mí me gustaría tener la pasión, perdónenme, a mí me gustaría tener la pasión que tiene el hermano Tati por la obra del Señor. A mí me gustaría tener la devoción que tiene Margarita cuando viene aquí a dirigir el culto de oración. A mí me gustaría tener el corazón del amado pastor. A mí me gustaría ser como tanta gente hermosa y dedicada a la obra del Señor que hay aquí. A ustedes no les da como ser como uno de ellos. Vamos a imitarlo a ellos. Vamos a ser como ellos, como se dedican a la obra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga. Es bueno mencionarlo, mis hermanos, porque son gente que uno puede tenerlo como estandarte.
es bueno imitar lo bueno, bendito sea el Señor. No tan solo oidores, debemos ser hacedores. Y como hemos aprendido en este libro de Santiago, amar a Dios es una decisión individual que hace cada persona que ha entendido, que ha comprendido el santo evangelio del Señor Jesucristo. Es una decisión, no es un sueño, no es un anhelo. Si se queda en anhelo, tú no te sirve de nada. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Recuerdan el versículo bíblico, 1 Corintios 15:2? Si retenéis la palabra que hemos enseñado, seréis salvos. Y si no habéis creído en vano. Que nos digan aquel día que nosotros hemos creído en vano. Pero yo venía todos los domingos a mi iglesia. Yo participaba en todas las actividades. Pero tu corazón estaba muy lejos de lo que decía. Tú no eras un hacedor de mi palabra, te va a decir el Señor de toda gloria. Eso lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Esto debe llevarnos a reflexión. Seguir a Cristo es una decisión. Seguir a Cristo es el sí y el amén. Aquí estoy, heme aquí. Seguir a Cristo es que si te invitamos, hermanos, si la iglesia te invita a venir a orar a las 6 de la mañana, es ponerlo en tu corazón con firmeza. Es decir, es una decisión para el que te dio vida eterna, para tu Salvador, para quien puso tu nombre en el libro de la vida de forma gratuita y merecidamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Necesitamos oración, mis hermanos. Pero aquí se ora también a las 3. Y a las 3 de la mañana, si usted no puede, venga a las 3 de la mañana. Alaba, como decía el hermano pastor. Venga a las 3. Gloria sea el nombre de Jesús. Aquí se ora a las 9. ¿Por qué no venir a las 9 de la mañana? Aquí venimos y nos reunimos. Aquí a los martes ahora tenemos el culto de oración por la familia. Vamos a orar los martes. Vamos a acompañar a nuestros hermanos aquí los martes. En fin, vamos a ser hacedores de la palabra. El evangelio, amado hermano, debe ser un estilo de vida, una forma de ser, una forma que nos reconozcan, hasta caminando, nos reconozcan que allá viene un hijo de Dios, un nacido de nuevo, una persona que es pacificadora. Bendito sea el nombre de Jesús. Una persona que procura la paz, una persona pobre en espíritu, una persona que deja pasar. Ese es el hacedor de la palabra de Dios, ese no es el oidor. Una persona que cede inclusive sus derechos por mantener la paz, por la causa de Cristo, por la causa de aquel que lo amó de tal manera que dio su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces ese merece honra y gloria. Pero la honra y la gloria no es decir el amén y el aleluya solamente. Es salir convencido en el nombre de Jesús de que mi vida debe cambiar. De que yo debo cambiar a favor del Señor. De que mi palabra va a ser predicada en mi casa, que mi casa se va a convertir en mi primer santuario. En mi casa los problemas yo los voy a evitar. Yo voy a ser más comprensivo con mi esposa. Yo voy a ser más comprensivo con mi esposo. Yo voy a procurar la paz en mi hogar. Yo voy a enseñar a mis hijos a dar gracias por los alimentos. Yo voy a enseñar a mis hijos a hacer el devocional antes de acostarse. Es una decisión que usted debe tomar en esta tarde, amado hermano. Si realmente usted es un hacedor de la palabra. De lo contrario, hermano, usted es un oidor de la palabra. Es duro decirlo, pero no soy yo que lo estoy diciendo. Líbreme Dios de juzgar. Es la palabra de Dios que nos dice que verdaderamente los que guardan mi palabra, como vamos a leer más adelante, son verdaderamente mis discípulos. Todo esto. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bendito Dios. Todo eso, el eterno, una persona que es un hacedor de la palabra, está eternamente agradecido de su Dios. Eternamente agradecido. Y actúa consecuentemente. Actúa como habíamos descrito ahorita. Actúa con piedad. Actúa con tolerancia. Me gusta la palabra dejar pasar, porque se entiende más. Dejen pasar, mis hermanos. En la casa no todas las cosas se responden. Hay momentos para callar, hay cosas que no valen la pena responderlas. Hay que aprender a perder aquí para ganar allá. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que quiera ganar su vida aquí la perderá, dice la palabra de Dios. Pero el que pierda su vida por mi causa, bendito sea el nombre de Jesús, la ganará. Aleluya. Eso merece un aplauso para el Señor.
Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Este mensaje, amados hermanos, lo vamos a discernir, lo vamos a tratar de verlo en 4 puntos. Número 1, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? ¿Qué debemos hacer? Número 2, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué cosas debemos evitar? Número 3, ¿cómo agradar a Dios? Y la bendición, número 4, como resultado de obedecer. Eso lo vamos a ver así brevemente en 4 puntos. Punto número 1, para los que llevan anotación. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? ¿Para qué fuimos llamados nosotros? ¿Para venir mecánicamente y sentarnos aquí durante los cultos y agradarnos con los cánticos, con lo bonito que cantan Robert y las muchachas y el hermano Alberto? Que se me olvidó mencionarlo, me gustaría cantar así tan hermoso como canta el hermano. Ustedes se imaginan, es una aspiración, pero yo sé que ahí no me va a complacer el Señor porque no me dio esa parte. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Punto número 1, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Verso 22, vayan conmigo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. He ahí nuestro deber, bien sencillo. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos. Bendito sea Jesús. En primer lugar, debemos creer que somos salvos. Él nos ha salvado a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios y no de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y acerca de su salvación, obsérvese usted mismo, escudriñese usted mismo, dice la palabra, para ver si Cristo mora en usted. Y una vez usted es salvo y usted entiende la salvación, entonces comienza a obrar consecuentemente. Comienza a hacer las cosas que a Dios agradan. El cristiano fiel, verdadero, genuinamente nacido de nuevo, antes de hacer, comer, gustar, bailar, cantar, reír o lo que vaya a hacer, lo pasa por el filtro y se pregunta y dice, ¿honro o deshonro yo al Dios de la gloria con esto que voy a hacer, que voy a comer, que voy a tocar? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. Ese pantalón, dama, que usted se va a poner, no le pregunte al pastor ni a las ancianas de la iglesia. Y esa falda que usted se va a poner, no se vuelva loca. Pregúntele al Espíritu Santo que mora en usted, ¿honro o deshonro yo vistiéndome de esta manera? Y si usted no cauteriza la conciencia, el Espíritu Santo de Dios Altísimo, el que el mundo no ve, pero que usted debe verlo, le va a redarguir, le va a decir exactamente qué cosa hacer. Y me refiero a ese tópico nada más, pero así vienen los negocios, así vienen los proyectos, así viene el novio que tú vas a elegir, el hombre con que te va a casar, la mujer con que te va a casar. No es una decisión tuya solamente, tu Dios tiene que consultarlo y tiene que aprobarlo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mis hermanos, aprendamos a poner todo en la mano de nuestro Señor. Esa es la forma en que se nos conoce como personas hacedores de la palabra. Dice la palabra de Dios, hermanos, la vida cristiana es una vida para ser vivida. Y todo lo que se enseña y todo lo que procuramos aprender es con mira a ponerlo en práctica. Es para ser vivida, es para ser practicada. Una acción vale más que 1000 palabras. Debemos insistir en esto, mis hermanos. Nosotros tenemos que vivir, practicar lo que predicamos. Nuestra vida debe estar en consonancia con lo que hemos aprendido aquí en nuestra iglesia domingo tras domingo. ¿Es así? Amén. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra no para llenar nuestra mente, me gustó esta parte, no para llenar nuestra mente de información. Hay muchos de nosotros que pudiera estar completo desde Génesis y Apocalipsis, conocerla al dedillo, pero su vida no está en consonancia con lo que ha aprendido. A veces citamos la palabra de Dios de manera bonita. Jehová es mi pastor, Salmo 23, y nada me faltará. Y de que salgo allí tengo 2 problemas, ya me estoy volviendo loco con el problema. Se te olvidó que Jehová es tu pastor y que te dice que nada te faltará. ¿Entienden a qué nos referimos esta tarde? Usted tiene que practicar lo que predica. Lo que usted aprende aquí tiene que vivirlo. Usted tiene que ponerlo en práctica. ¿O no dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre? Hable con su Señor, pero si usted no memoriza esta palabra, bendito sea el nombre de Jesús, si usted no la memoriza, si usted no la estudia, ¿cómo le va a ayudar en el tiempo de angustia? David conocía muy bien eso y él practicaba eso y se hacía preguntas: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
en el Salmo 42 dice, en el Salmo 42 habla bien claro en una angustia que él tiene, en un momento, ¿verdad?, de tribulación, de problema grave. Pero él se detiene un momentito y se acuerda que hay un Dios, aleluya, que hay un Dios poderoso. Y se dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. Aprendamos, hermanos, a memorizar la palabra de Dios, a recordar la palabra de Dios, porque esa es nuestra profesión, o no es nuestra profesión creerle a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Sacar tiempo, mis hermanos, domingo tras domingo para escuchar la palabra predicada, para leer y estudiar la Biblia, es tan solo la mitad del camino. La otra mitad es obedecerla. Es decir, tú tienes que aprender la palabra de Dios, pero ¿qué haces tú? Si tú vas a la universidad 7 años a estudiar medicina, y luego que te gradúas, que pasa muchísima lucha, los médicos, una de las profesiones más largas, ¿verdad?, es esa. Y luego que tú pasas todo ese tiempo estudiando, entonces ya tú no puedes poner una inyección, no puedes usar el estetoscopio, no puedes usar el tensiómetro, no puedes leer la presión. Hay una disociación entre lo que tú aprendiste y lo que tú no haces. Así mismo pasa con la vida cristiana. Nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo, cantamos los cánticos, cantamos las alabanzas y nos estamos contentos y me estamos cantando. Pero cuando salimos de aquí pareciera como si se nos onubilara, obliteráramos todo lo que hemos aprendido, mis hermanos. Y eso no debe ser así. El Señor nos llama la atención para que retengamos la palabra de Dios. El que guarda mi palabra, aleluya, ese es mi discípulo. Es el que está preparado para enfrentar cualquier situación que se le presente allí afuera, mis hermanos. La palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Aprendamos a retener la palabra de Dios. Hay otro ejemplo que también tengo aquí. Si usted se monta en un carro, el carro lo puede llevar a un lugar. Pero si usted no enciende el vehículo y le monta a la D, ¿cómo usted va a llegar a su destino? De la misma manera, usted viene a la iglesia, aprende que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Ya usted llegó, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer luego que salgamos de aquí con la información que hemos recibido? La que recibimos a través del hermano pastor todos los domingos, y que se repite en Arca de Salvación Radio a las 4 de la mañana, a las 8 otra vez, y estamos constantemente aprendiendo palabra de Dios. Amado, vamos a llamarnos la atención esta tarde. ¿Por qué somos tan apáticos? ¿Por qué somos tan poco propensos a poner en práctica lo que hemos aprendido aquí? Lo que semana tras semana se nos enseña. Es una amonestación, amados hermanos, que es vital en estos tiempos. Tenemos que estar apercibidos, no podemos seguir durmiendo, no podemos seguir adormecidos. Tenemos que ser verdaderamente luz del mundo. Eso dice la palabra de Dios. Asimismo, en Santiago nos dice que no es suficiente con que nosotros oigamos la palabra de Dios. Demanda más, que seamos hacedores de su palabra. Ese es el título de lo que estamos viendo así. Jesús mismo lo enseñó una y otra vez, no solo como la manera correcta de vivir, sino la marca que distingue a uno que le ama de veras. Oiga, la marca que distingue a uno que ama a Jesús de veras. Y en esto conoceréis, lo va a decir el hermano Vidal otra vez. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos. Si os amaren, el carnet de identidad, amados hermanos, escríbanlo, es el amor. En eso se nos va a distinguir, en el amor que prodigamos los unos con los otros. Mateo 7, 21 y 24. Vamos, busquemos en nuestras Biblias en la bandera. Mateo 7, 21 y 24. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye, que oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y esa roca es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay que hacer la palabra, hay que guardar la palabra, y para guardar la palabra tenemos que mantenernos ejercitándonos. La iglesia, amados hermanos, es el gimnasio del Espíritu, es el lugar que Dios ha dicho. La palabra de Dios nos manda a congregarnos. Y hay un ejemplo que lo decíamos hace pocos días,
Hay un ejemplo de los tizones en el fogón. Si usted le pega los carbones encendidos, si usted los separa, ¿qué pasa, iglesia? Y si lo junta, eso sucede con nosotros. Juntos somos fuertes, unánimes. Hay coinonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué, iglesia? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿dónde que Jehová envía la bendición y la vida eterna? Entonces, ¿por qué no quedamos en nuestras casas? ¿Entienden, amados hermanos? Esa información, anótenla por ahí para que salgamos convencidos aquí que necesitamos un cambio, iglesia. Necesitamos un cambio radical. Necesitamos pedirle al Cristo de la gloria que obre en nosotros de tal manera que ponga hambre por su palabra. Que haga que nosotros tengamos mayor compromiso con Él. Más que con el pastor y con Arca de Salvación, con el Señor. Porque una vez hagamos compromiso con el Señor, entonces haremos compromiso con la iglesia y con nuestro amado pastor. Tan fundamental es esto que Jesús nos dice que su familia se caracteriza por la obediencia a sus mandamientos. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 21. Cuando le hacen aquella famosa pregunta, él le responde: mi familia, ¿quiénes son? ¿Quiénes son mi madre y mi familia? Dice él. Son mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Esos son mi madre, esos son mis parientes, esos son mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y las hacen. Entonces, todo el que está aquí escuchando este mensaje en el nombre de Jesús tiene que hacer un compromiso firme, no con ningún hombre ni con ninguno de nosotros, sino con el Cristo de la gloria, para que cambiemos esta lentitud que tenemos, mis hermanos, para que cambiemos esta haraganería, para que cambiemos la apatía por la alegría del Señor, dice la palabra de Dios. Él ha cambiado tu lamento en baile. Él te ha sacado de muerte a vida. Él le ha dado sentido a nuestras vidas. Nos ha llenado de gozo. Entonces vamos nosotros a devolverle. Vamos, es tu Padre Celestial, el que vive por las edades. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, en Romanos 2:13 nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Serán justificados aquellos hacedores de la ley, aquellos que actúan en consecuencia con su nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tú haces con la palabra que se te predica aquí todo domingo en la iglesia? Es una pregunta que escribimos por aquí. ¿Qué hacemos nosotros con esa palabra? Hermano, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos, no nos engañemos a nosotros mismos como leímos. ¿Qué tú haces con lo que aprendes en la escuela bíblica? ¿Qué haces con lo que aprendes en los sermones de los domingos? Dios espera de nosotros que nos esforcemos en poner en práctica su palabra y así demostremos verdaderamente que somos hijos de Dios. Eso es lo que Él anhela. En otras palabras, Dios demanda que no seamos cristianos de meramente caminar con la Biblia debajo del brazo. Y de vestir, todo eso es bueno. Y de vestir castamente, todo eso se vale. Y de abstenernos de jugar numeritos y de no jugar gallo y esas cosas que son bellísimas. Pero el cristiano, el Dios anhela más de nosotros. Vamos a volverlo a repetir. Anhela que seamos pacientes, pacificadores, que procuremos la paz. La palabra de Dios dice procurar la paz y la santidad, sin la cual nadie... Muchos recordamos la santidad, pero nos olvidamos de la paz. La paz es un deber. Aquí en la iglesia nosotros, aunque sea a costa de mi derecho, yo me comprometo a mantener la paz en mi iglesia. La paz en mi hogar es un asunto mío. Hombres, líderes que estamos aquí, líderes de hogar, cabeza de hogar. Esa es responsabilidad del hombre, llevar la paz a su hogar. Oiga, ustedes siempre dirán que el hermano Vidal le carga el dado mucho a los caballeros, pero es que nosotros no somos cabeza de hogar. Y es una responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, es tu responsabilidad amar y enseñar a amar. Someter a tus hijos a disciplina. Tratar a tu esposa con amor, con empatía. Tratar a tu esposa con cariño, con respeto. Como Cristo amó a la iglesia, como frágil vaso de cristal. Y tu esposa tiene que procurar la paz. ¿Cómo? Haciendo lo mismo, lo propio. Recuerdan ahorita que les decía que no todas las cosas se responden. En las casas, en los hogares se van a evitar muchas cosas si nos recordamos nuestro rol como cristianos. ¿Cuál es? Procurar la paz. Eso cuesta, hermanos. No hay amor sin sacrificio. Para amar hay que sacrificarse. Para amar hay que tolerar, hay que callar.
Inclusive hay que ceder el derecho, hay momentos para ceder el derecho, por amor a Dios, por amor a mi Salvador. Cuidar el hogar. Sienten a Cristo en el centro de cada hogar y ya verán las bendiciones, ya verán la puerta de los cielos verdaderamente abierta. Pero eso viene como consecuencia de la obediencia. ¿Eres tú un oidor solamente de la palabra o eres un hacedor de ellas? Es una pregunta retórica que llévensela para su casa. ¿Eres tú un oidor? Y háganse un análisis, porque ninguno de los que estamos aquí estamos en condición de hacer un análisis individual. El mío yo lo hago, porque es importante, hermano. Miren, cuando usted tiene la sensación de que usted está muy bien, esa es la perdición más grande que puede haber. Satanás siempre nos está acechando. Nosotros tenemos que estarnos revisando. Cuando yo digo esto, amados hermanos, no digo que todo lo que hacemos alrededor nuestro es bueno, es malo. Lo que estoy diciendo es que no nos engañemos, porque si nos descuidamos, uno como que se sienta y se tranquiliza. Y si yo estoy cumpliendo, no hay demonio más grande que el pensar que yo estoy cumpliendo y que yo estoy bien. Hay que revisarse continuamente, hay que revisar lo que estamos haciendo con relación a Dios. ¿Para qué? Para corregirnos. El mismo apóstol Pablo revisaba su conducta, porque lo que hago yo no lo entiendo, pues yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que yo hago. Entonces, si él, que era de esa categoría, de ese nivel de espiritualidad, admitía que él con su cuerpo servía al pecado, con su espíritu al Señor, con su cuerpo al pecado, entonces nosotros tenemos que estar alerta. Y eso lo hacía un hombre con convicción de fe. El hombre más sinceramente convencido del Evangelio de Jesucristo fue Pablo. Pero él admitía que tenía que revisarse y terminaba diciendo: gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Somos hacedores de la palabra, amada iglesia. Si eres un oidor, cámbiate a un hacedor. ¿Cómo tú describirías tu vida? ¿Como uno que desea obedecer la palabra de Dios y buscas así hacerlo, o te da lo mismo? No responda, amada iglesia. Como uno que quiere de corazón servir al Señor, o uno que te da lo mismo. Tú te sientes bien como está. Tú vienes a tu iglesia los domingos, tú te sientas y vas a tu casa y te encuentras con los mismos problemas. Tú sigues siendo intemperante, tú sigues siendo intolerante. ¿Te sientes bien así? No lo creo, amado hermano. Revisa esa conducta. El Señor quiere que la revisemos en esta noche. En esta tarde nosotros necesitamos hacer una revisión de cómo es nuestro andar con el Señor. ¿Qué es lo que le hemos estado dando al Cristo de la gloria, al que nosotros decimos que adoramos, que exaltamos y que bendecimos por su sacrificio en la cruz? Ese te está pidiendo que cambie tu conducta en esta tarde, amado hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando escucha de tu deber de ser miembro de la iglesia, ¿cómo reacciona a esa palabra de Dios? Porque los cristianos tenemos deberes en la iglesia. El trabajo no es de la 20 gente, aquí hay 15 gente que hacen las cosas. Y perdónenme que lo diga así tan crudamente, pero eso pasa casi en todas las iglesias. Hay 15 o 20 personas que usted lo ve siempre haciendo todas las cosas. ¿Y tú qué estás haciendo? Pregunta al Señor en esta tarde, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué compromiso yo tengo con la iglesia? ¿En qué manera yo colaboro a la obra del Señor? ¿O te sientes tranquilo? Cuando escuchas que debes ser puntual a la asistencia a la iglesia, ¿cómo reaccionas tú? Cuando se te enseña por la palabra tu deber de sostener económicamente a la iglesia, ¿cómo reaccionas tú? Cuando se te enseña de tu deber de servir en la iglesia, de ayudar en la limpieza, de ayudar en la reparación de las cosas, ¿cómo reaccionas tú? Cuando se te invita a la oración de las 6, cuando se te invita a la oración de las 3, cuando se te invita a que venga a la escuela bíblica, amado hermano, ¿cómo reaccionas tú? ¿Te mueves, te inquietas o te da igual? No responda. Háblalo con tu Señor. Háblalo con el Espíritu Santo. No hay cosa más hermosa, amado hermano, que reconocernos que estamos mal, que somos pecadores, que le fallamos a nuestro Señor. Porque si estamos haciendo eso, entonces recibimos perdón y hay la oportunidad de racionar, hay la oportunidad de cambiar. Cristo quiere una iglesia viva. Cristo quiere una iglesia viva, vestida de lino fino. Esa es la iglesia, amados hermanos, que Cristo viene a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesús. Punto número 2, ¿cuáles cosas debemos evitar? Vimos lo que debemos hacer y ahora lo que debemos evitar. Pongan atención, amados hermanos, debemos evitar el engaño, el engañarnos a nosotros mismos. Vamos al verso 22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa parte tenemos que también verla. Una de las historias más tristes tiene que ver con Sansón. Cuando el Señor ya lo había abandonado y él creía todavía que tenía el Espíritu de Dios. Habrá algunos entre nosotros que se sienta así y que Satanás lo engaña y le dice que tú estás bien. No, no te engañes. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer, que en esta tarde el Señor nos llama la atención, es a no engañarnos a nosotros mismos. No engañarnos, no creer que nosotros estamos haciendo lo correcto ante Dios. Sacúdete, amado hermano, en el nombre de Jesús. No lo hagas solo, hazlo en la intimidad de tu habitación, en la quietud de la noche, en el silencio de la noche. Habla con tu Señor. Yo quiero ser un adorador genuino. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ser un verdadero adorador. La mejor adoración, iglesia, que tú le puedas dar a tu Señor es la obediencia. Tu obediencia es tu mejor adoración. ¿Qué cosas, punto número 2, debemos evitar? ¿Qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos? Pude estudiar que la palabra engañarnos en el griego, en este pasaje, significa razonar incorrectamente. Y vamos a tener un poquito aquí. ¿Qué cosa es eso de razonar incorrectamente? Hay una historia que me contó a mí una hermana cercana a mí, que ella fue, una amiga, una hermana de la iglesia fue a donde ella a contarle, ¿verdad, hermana? Ella trabajaba como doméstica en una casa de ricos y ella le decía, ¿verdad, hermana, que yo no peco ante Dios si yo me le robo una pasta dental? Porque esa gente la compran por docena. Razonó la hermana incorrectamente, es decir, no razonó desde el punto de vista de Dios. Obviamente la hermana le dijo, no, usted es una ladrona, usted está robando, porque el argumento que ella está buscando es que tiene mucho, pero te está robando. De igual manera, eso por decir un solo ejemplo, amados hermanos, ahí entra una palabra que se llama integridad. La integridad es la facultad que tiene el cristiano de hacer lo correcto siempre, aunque no lo estén viendo. Ustedes sabían que hay gentes que no roban porque hay fiscales, jueces y policías. Y de verdad, amados hermanos, es una pregunta capicúa, como se dice aquí en el país, los que juegan dominó. Si no hubiese jueces, policías y fiscales, ¿cuánta gente robaría? Mucha, ¿verdad? Entonces, el cristiano, ¿cómo dice hermana? Ah, gloria a Dios. Si roban, dice hermana que si roban habiendo, imagínense cuántas personas robarían. Personas que se llaman serias, honestas en su casa. Pues el cristiano tiene que tener un corazón de Cristo. El cristiano está capacitado, el Espíritu Santo lo capacita, bendito sea el Señor, para hacer lo correcto aunque no lo estén viendo. Porque hay un Dios de toda gloria en los cielos que lo ve. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué cosa no debemos nosotros hacer? Si tú haces como la señora que se lleva la pasta dental de la casa, tú eres un simple oidor, tú no tienes compromiso con el Señor. Pero así hay mil cosas, como robarnos la luz, compartir el cable. Hay cosas que parecen sencillas, amados hermanos, pero que nos comprometen nuestra integridad con Dios. Y esas son cosas que debemos revisar, porque una persona que es hacedor de la palabra de Dios no hace esas cosas, es tan solo un oidor. Y lo triste no es solamente, es que te hace daño a ti mismo. ¿De qué manera? Bueno, si eres un mero oidor y nunca un hacedor de la palabra, demuestra que no eres cristiano, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos lo conoceréis. Porque no puede un árbol bueno dar fruto malo, hermano. Es decir, su condición de cristiano lo nota todo el mundo, lo nota todos. Y lo peor de todo es que usted se está engañando. El primero que se está engañando es usted. Lo van a poner del lado izquierdo en aquel día. ¿Cómo que dice? Y pondré a uno del lado izquierdo. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque pasamos la vida engañados, creyéndonos cristianos. La palabra de Dios nos dice claramente en esta tarde que tenemos que hacer un compromiso de modo que nos convirtamos verdaderamente en hacedores de la santa e infalible palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor aspira en nosotros. Si tú vives así como oidor, demuestra que tú no amas a Jesús. Vives engañando si crees que eres cristiano. Mira las palabras de Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 21. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Iglesia, ¿quién ama al Señor? El que guarda los mandamientos del Señor. No el que lo oye nada más.
Porque los demonios conocen y tiemblan, pero no agradan al Dios de toda gloria. La iglesia, tú naciste de nuevo para agradar a tu Señor, para obedecer a tu Señor. En Juan 14, 21. En Juan 14, 23 dice, el que me ama mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará. Y lo opuesto, vamos a ver dos versos opuestos a esto ahora. Vamos a Juan 14, 24. Dice, el que no me ama, entonces no guarda mi palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y en 1 de Juan 2, 4 dice, el que dice, y esto es contundente, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mentiroso, hermano. El que dice que conoce al Señor y no guarda su mandamiento es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Y si eres cristiano y eres selectivo en tu obediencia a Dios, de la palabra, ¿qué es eso de ser selectivo? Usted sabe que elegimos a veces. Yo en ciertas cosas soy obediente a la palabra de Dios, pero en otras no. Y el Señor nos invita a guardar sus palabras, porque para eso nosotros fuimos llamados, para hacer luz en este mundo, no ser selectivo en lo que vamos a agradar a Dios. Si escogemos los días, por ejemplo, para asistir a la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios y no de los hombres, dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Iglesia, ¿qué vamos a hacer con ese versículo? Vamos a arrancar esa página de la Biblia, la retiramos porque no estamos obedeciendo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es un deber del cristiano congregarse. El que no se congrega peca contra su Dios, porque es un mandamiento, lo acabamos aquí de leer. Amada iglesia, si tú eres cristiano, tú tienes que entender y atender los mandamientos del Señor. Ahora, hermano Vidal, es que somos infalibles. Es que no fallamos una. Claro que sí, ya lo hemos explicado antes. Pero el corazón de Dios lo conoce. Dios sabe el que peca deliberadamente. O a quién engañaban Ananías y Zafira. De quién se burlaban. ¿Acaso Dios puede ser engañado? En ninguna manera. Entonces, la única profesión, decía yo a un grupo de amigos y se rieron conmigo, la única profesión en donde no se puede ser mentiroso y engañador es la profesión de cristiano. Pero hermano Vidal, yo conozco muchos falsos cristianos. Sí, engañan al pastor, engañan a los líderes, engañan a las ancianas, pero al Dios de la gloria jamás podrán engañar. Bendito sea el nombre de Jesús. De eso se trata la vida del cristiano. Si escogemos esos días, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, es Dios mismo quien nos llama a congregarnos en su casa. Los domingos, los miércoles, los días que usted pueda. Hay aquí, exceptuando los sábados, y hasta los sábados vienen los muchachos a practicar la alabanza y para el domingo, ¿verdad? Exceptuando los sábados, que hay actividad todos los días. Elija usted. ¿Cómo es posible que usted va a elegir cuando se sueña con agua? Así me enseñaron. Eso quiere decir venir el domingo, que hay veces que uno ni sabe que el hermano se congrega con uno porque no lo ha visto. Me encantó en estos días que mi esposa Sara y yo hemos estado viniendo en la tarde y ya los hermanos estaban mosca, como dicen los muchachos. ¿Y qué está pasando con los hermanos que no vienen? Que están viniendo en la tarde. Qué bonito es cuando te llaman los hermanos. ¿Y qué está pasando? Es porque tú acostumbras a ir regularmente a tu servicio, a dar honra y gloria al que vive por las edades. Bendito sea el Señor. No es un invento de hombres reunirse, es un mandamiento del Señor. Es el que dice en el Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, aquí a los patios del Señor, a la casa del Señor. Y por tanto, no hacerlo, amados hermanos, es pecar contra Dios. Santiago dice más, nos dice que no pensemos que sacaremos frutos a nuestras vidas si solo somos oidores y no hacedores. Si vamos al verso 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿De qué beneficia una persona que mire su rostro en un espejo y después se lo olvide? Así mismo pasa, amados hermanos, si este mensaje lo escuchamos hoy con atención y hemos escuchado varios amén y luego se nos olvida. Santiago lo compara como alguien que considera su rostro en un espejo. ¿Ustedes entienden esa palabra? Es decir, pararse frente a un espejo, usted se ve ahí lo bonito que es y después se fue de ahí y ya se le olvidó lo que vio. ¿No es así? Entonces, de igual manera, hermanos, la analogía es que si usted escucha palabra de Dios en esta tarde
y luego al salir por esa puerta se le olvidó, usted está haciendo lo mismo que considerar su rostro en un espejo. Y qué triste va a ser aquel día cuando te pongas del lado izquierdo. ¿De qué se beneficia una persona que mire su rostro en el espejo y luego de considerarse a sí mismo se va y olvida cómo era? No lo beneficia en nada. El espejo ha sido creado para que nos veamos tal cual somos. La Biblia es un espejo para todos nosotros. El espejo mío fue el libro de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Me desnudó mi alma, me enseñó quién yo era y me sacó, me rescató de mi vana manera de vivir. ¿Cómo no vivir agradecido, iglesia del Dios de la gloria? ¿Cómo no dar gracias al Cristo que se inmoló, que dio su vida, que derramó su sangre por ti y por nosotros? ¿Cómo podemos ser tan pasivos? ¿Cómo podemos ser tan desagradecidos, amados hermanos? Reflexionemos, iglesia, no seamos oidores, seamos hacedores de la palabra de Dios. Punto número 3. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo lo debemos hacer? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Lo primero que debemos hacer es mirar atentamente a la perfecta ley del Señor. Es decir, debemos esforzarnos no meramente en leer la Biblia, sino mirar atentamente en ella. Mirar atentamente cuando usted se inclina y observa atentamente esto. Porque yo tengo que acercar la vista para ver de lo que se trata. Amados hermanos, no vengan aquí a escuchar palabra de Dios y a escuchar lo que yo estoy diciendo aquí por espacio de una hora y se van a su casa sin entender. No escudriñen, vengan aquí los miércoles y pregunten a los maestros qué fue lo que el hermano Vidal dijo. ¿Qué quiere decir esa frase? Que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Si usted realmente necesita aprender, pida sabiduría al Dios de toda gloria. Lo vamos a leer más adelante, que Él es maravilloso, Él es bondadoso y la da en abundancia, dice la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo, mis hermanos, para entender la palabra. Hay que sacar tiempo para poder memorizarla. El llamado es a no ser lectores casuales de la palabra, sino ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios. La palabra, mirar, atencionar, escudriñar, es hacer la exégesis de lo que escuchamos aquí. Yo no puedo conformarme con escuchar una expresión que yo no entienda, más hermanos. No vengan aquí a la iglesia, escuchen palabras. Hay quienes nos pasamos la vida entera recitando un versículo bíblico y muchos aquí, yo sé que me darán la razón, y no entendemos lo que dice ese versículo bíblico, pero tampoco nos preocupamos por entender lo que dice ese versículo bíblico. Y es ahí donde está el pecado. El ignorante per se no es un problema. El problema es el ignorante que se niega a aprender. Y desafortunadamente de eso estamos llenos. Amados hermanos, no seáis como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Perdónenme la analogía, pero si los va a provocar a cambiar, a procurar con hambre, con deseo al Señor, entonces que sea válida la expresión. Vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros ese querer, ese hacer por su obra. Que no seamos simples nosotros, simples oyentes, simples oidores, que seamos bendecidos hacedores. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Qué debemos hacer? La palabra mirar es doblarse para mirar algo, para sacarle verdadero provecho a la palabra que leemos, sacarle provecho, hacer la exégesis, exprimir la palabra de Dios como una china, como una naranja de jugo o agria, como usted la quieren llamar, exprimirle y sacarle el zumo. Usted una naranja, si no le exprime, usted no disfruta del zumo de esa naranja. De igual manera, si usted no escudriña la palabra de Dios, si usted no estudia, si usted no hurga, si usted no pregunta, si usted no viene a la escuela bíblica, ¿de qué manera usted va a crecer espiritualmente? Y lamentablemente el sembrador salió a sembrar, pero la semilla germina dependiendo de la tierra en donde haya caído. ¿Qué tipo de tierra es usted? No sea piedra, pedregales, no sea abrojos, sea tierra buena, que dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es lo que tu Cristo anhela, iglesia. Obedecer a Dios trae por sí mismo su propia recompensa. Vamos al punto 4 inmediato porque ya avanzamos. El punto 4 es la bendición de obedecer. Y esta es la parte hermosa. Amados, ¿usted quiere ver la ventana de los cielos abrirse? Obedezca. Créale a su Señor. En obedecer una decisión, empújese a obedecer. Agrade a su Dios. Agrade a su Dios a través de su obediencia. Disponga en su corazón. Ore con ese propósito. No le pida más nada al Señor
que Él le da todos los días a usted. Él sabe de qué cosas tenemos que necesitar. Dígale, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero ser hacedor de tu palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es mi aspiración, Señor. Cámbiame y transfórmame. Y ese grito, hágalo de corazón, hágalo del fondo de su alma, para que entonces se manifieste en usted el cambio al que, Señor, ese crecimiento espiritual, ese espíritu que Dios anhela en cada uno de nosotros. El Señor no nos quiere pasivos. El Señor quiere una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia que proclame su evangelio en cada día. Bendito sea el Señor. El pasaje termina con una bendición, pero es una bendición que nos enseña un principio más acerca de la vida cristiana. Verso 25. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué será? Bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa esta frase? Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Fíjense, amados, que no dice aquí que será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace, sino en lo que hace. Cuando usted haga la cosa para el Señor, hágala con gozo, lleno de agradecimiento, lleno de alegría. Yo mencionaba al hermano Tati ahorita, pues lo voy a repetir otra vez. Me gusta, sí. Yo quisiera aprender eso. Bendito sea el nombre de Jesús. La fe de la hermana Nítida, la hermana Mercedes, el pastor, tanta gente que uno puede mencionar aquí. La iglesia está llena de gente que ama al Señor. Vamos a tomarlo como nuestro estandarte. Vamos a emular a esos hermanos. A partir de hoy elijan uno. Yo quiero ser como fulano de tal. ¿Ah? Yo quiero ser por uno que dé fruto. Por uno que dé fruto. Que dé fruto verdaderamente. ¿Ah? Un hombre reconocido, un hombre de testimonio, una mujer de testimonio. Eso quiere el Señor con nosotros. El creyente obedece a Dios no por la recompensa de hacer la voluntad de Dios, sino por el placer de hacer esa voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Obedecer a Dios trae por sí mismo su propia recompensa. Es como el esposo que le hace bien a su esposa, no para ganar su favor, sino por amor a ella. Servirle a ella es en sí mismo su propia recompensa. Es un placer y gozo hacerlo así. De igual manera, el creyente, obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo. Trae placer y felicidad y bien para nuestra vida el ser hacedores de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 11, verso 28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Bienaventurado, dichoso lo que hacen la palabra de Dios y la guardan. Otra vez, los que guardan su palabra, los que obedecen. Así que tu felicidad en la vida depende de tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? Sea hacedor de la palabra y no tan solo oidor. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pon en práctica la palabra de Dios. Pero hazlo no para ganar el cielo, porque Cristo lo ganó por ti y para ti, sino por el placer de servir a Dios, a ese Dios que nos ha dado a Cristo como nuestro galardón y como fuente, bendito sea el nombre de Jesús, de la vida eterna. Quiera Dios que seamos cada día una iglesia celosa de hacer la palabra de Dios, negándonos a nosotros mismos para hacer la obra de Dios por el solo hecho de que le amamos y deseamos serles agradables en todo. Dios les bendiga, iglesia. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.